ondulatorio. Iniciaremos el estudio de este movimiento con la definición de onda. Una onda es una perturbación que viaja de un lugar a otro sin transportar materia. Es de vital importancia que se tenga presente que una onda no transporta materia. Algunos ejemplos de ondas los podemos nombrar a continuación: el sonido, la luz, las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas circulares que se forman cuando lanzamos una piedra en el agua. En general, podemos decir que la característica principal de una onda es que no transporta materia y solo transporta energía. Veamos algunas imágenes alusivas a las ondas. En la figura de la izquierda aparece una onda que viaja en una cuerda. Esta onda es producida por una vibración y por lo tanto genera un pulso. Si la onda es producida por varias vibraciones, entonces se genera un tren de ondas. En la figura de la derecha tenemos ondas en el agua. Se observa cómo las ondas van viajando en la superficie del agua. Otras figuras de ondas presentamos las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas. Observe que las ondas electromagnéticas son la combinación de dos ondas. Esto es producto de la combinación de un campo magnético y un campo eléctrico. Ahora estaremos estudiando los diferentes tipos de ondas. Las ondas pueden ser longitudinales, transversales, mecánicas, electromagnéticas, unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Empecemos estudiando las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales se caracterizan porque las partículas vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Es decir, si la onda viaja hacia el norte, las partículas deben vibrar hacia el norte. Como ejemplo de este tipo de ondas, podemos nombrar el sonido o las ondas sísmicas. En la figura se presenta una onda que viaja en un resorte. Se observa que la velocidad de propagación de la onda apunta hacia la derecha. Podríamos decir que viaja en sentido positivo del eje X. Y el desplazamiento de las partículas apunta hacia la derecha y hacia la izquierda, lo que indica que las partículas también se están desplazando en el eje X. Otro tipo de ondas que podemos estudiar son las ondas transversales. Estas se caracterizan porque la vibración de las partículas es perpendicular a la propagación de la onda. Como ejemplo de este tipo de ondas, podemos nombrar la luz o las ondas que se forman en una cuerda. En la figura podemos observar que el desplazamiento de las partículas se da en el eje Y, mientras que la velocidad de la propagación de la onda está en el eje X. Observe que el ángulo formado
entre el desplazamiento y la velocidad es un ángulo de 90 grados. Un tipo de ondas muy importantes que podemos nombrar son las ondas mecánicas. Estas ondas se caracterizan porque para propagarse necesitan de un medio material elástico, es decir, esas ondas solamente pueden propagarse en la materia. Como ejemplo de esas ondas tenemos el sonido, el cual puede propagarse en un sólido, en un líquido o en un gas. También tenemos las ondas sísmicas y estas ondas se propagan en medio material. Por otro lado, también tendríamos ondas que viajan en un resorte, como la que vimos anteriormente. Es importante resaltar que las ondas mecánicas no se propagan en el vacío. La figura muestra una onda mecánica que viaja en el agua. En este caso, el medio de propagación de la onda es el agua. Ondas electromagnéticas son muy importantes en nuestra vida. Se caracterizan porque estas ondas no necesitan de un medio elástico para propagarse. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío. Como ejemplo de este tipo de ondas, podemos nombrar la luz o el calor. En esta figura se presentan diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Podemos nombrar la radiación que sale del Sol, las ondas de televisión, las ondas de radio o los rayos X. Ondas unidimensionales. La palabra uni hace referencia a una. Por lo tanto, estas ondas se caracterizan porque se propagan en una dimensión. Podríamos decir de manera simplificada que las ondas unidimensionales solo viajan en una dirección. Como ejemplo de este tipo de ondas, nosotros podríamos nombrar las ondas de vibración en una cuerda, o también las ondas que viajan en un resorte. Observe que las ondas producidas en el resorte todas viajan hacia la derecha. Por lo tanto, estamos frente a ondas unidimensionales. Ondas bidimensionales. El prefijo bi significa dos. Por lo tanto, una onda bidimensional es una onda que se propaga en dos direcciones. La característica principal de este tipo de ondas es que viajan en dos direcciones. Puede ser X, Y o X, Z o Y, Z o norte-sur. Ondas en la superficie del agua, como las que mostramos en este dibujo, son ondas bidimensionales. Observe que las ondas van viajando hacia la derecha, o sea, en el eje X, y hacia arriba, o sea, en el eje Y. Otro tipo de ondas que podemos estudiar son las ondas tridimensionales. El prefijo tri significa tres. Por lo tanto, una onda tridimensional se caracteriza porque se propaga en tres dimensiones. De manera general, podemos decir
que las ondas tridimensionales viajan en 3 direcciones al mismo tiempo. Un ejemplo de estas ondas es la luz, otro el sonido. Eso explica por qué cuando usted está hablando, lo pueden escuchar las personas que se encuentran frente a usted, detrás de usted, por encima de usted o por debajo de usted, porque las ondas de sonido viajan en 3 direcciones. La figura muestra una onda de sonido y una onda de luz. Observe que el sonido se propaga como si fuera una esfera, al igual que la luz, cubriendo todas las direcciones. Una vez estudiado las partes de la onda, entonces estudiaremos elementos de una onda. Los elementos que conforman una onda son amplitud, cresta, valle, ciclo, frecuencia, nodo, antinodo, longitud de onda y periodo. Cada uno de estos elementos los estaremos explicando a continuación. Iniciaremos el estudio de la amplitud, la cresta, el valle y la longitud de onda. ¿Qué es la amplitud de una onda? La amplitud de una onda es la máxima altura que ella alcanza. Se simboliza con la letra A y se mide en unidades de longitud. Por ejemplo, la amplitud se puede medir en metros o también se puede medir en centímetros. En la gráfica podemos observar que la amplitud es la altura de la onda. La podemos medir en la parte superior de la onda, pero también la podemos medir en la parte inferior de la onda. Cuando la amplitud se mide en la parte superior de la onda, se le asigna un valor positivo. Si se mide en la parte inferior de la onda, se le asigna un valor negativo. Otro elemento importante en las ondas es la cresta. La cresta es la parte superior de la onda. Todo esto que se está señalando es la cresta. Aquí tenemos una cresta, 2 crestas, 3 crestas. Mientras que el valle es la parte inferior de la onda. Podemos observar un valle, 2 valles. Por lo tanto, en esta configuración que estamos presentando, aparecen 3 crestas y 2 valles. Ciclo u oscilación. El ciclo es el recorrido que hace una partícula mientras que se forma una onda. Gráficamente, el recorrido lo podemos identificar porque cubre una cresta y un valle. Cada vez que nosotros observemos una cresta y un valle, estamos observando un ciclo. En esta gráfica aparece un ciclo, 2 ciclos y la mitad de un tercer ciclo. La longitud de onda se simboliza con la letra lambda y es la distancia que hay entre 2 crestas consecutivas. Entonces, aquí tenemos una cresta, la estamos midiendo desde su centro, y la longitud que hay desde esta cresta hasta el centro de la cresta siguiente se conoce como longitud de onda. Básicamente, la longitud de onda es el largo que cubre una onda.
Por lo tanto, podemos identificar la longitud de onda midiendo la distancia desde donde inicia la cresta hasta donde termina el valle. Cada vez que se tome la medida de una distancia que cubra una cresta y un valle, también se tiene una longitud de onda y también se tiene un ciclo. Esta longitud de onda se mide en unidades de distancia, pueden ser metros, centímetros, pulgadas, etc. Otros elementos importantes en la onda son los nodos, los antinodos, la velocidad, el periodo y la frecuencia. Iniciaremos el estudio de los nodos. Los nodos son puntos que se caracterizan porque no vibran. Esos puntos permanecen estáticos a medida que la onda va viajando. Se encuentran ubicados en la línea de equilibrio de la onda. La línea de equilibrio de la onda es la línea central que marca la finalización de una cresta y el inicio de un valle, o la finalización de un valle y el inicio de una cresta. En la gráfica podemos observar un nodo, dos nodos, tres nodos, cuatro nodos. Esta gráfica posee cuatro nodos. Los antinodos son puntos contrarios a los nodos. Se caracterizan porque están en los puntos más altos de la onda. Un antinodo. Antinodo, antinodo, antinodo. La velocidad es la distancia que recorre la onda en cierto tiempo. Para obtener la velocidad de una onda, simplemente dividimos la distancia que recorre en el tiempo empleado. Esa velocidad la calculamos mediante la ecuación velocidad igual a distancia sobre tiempo. En temas posteriores estaremos realizando problemas sobre esta temática. El periodo de una onda se simboliza con la letra T y es el tiempo que tarda la onda en realizar una oscilación completa. Es decir, nosotros podemos identificar un periodo cuando se haya cumplido una cresta y un valle. Una cresta y un valle, ese tiempo equivale a un periodo. El periodo se mide en unidades de tiempo, por ejemplo, segundos, minutos, horas, días, años o cualquier unidad de tiempo. Para finalizar el estudio de los elementos que conforman una onda, estudiaremos la frecuencia. La frecuencia se simboliza con la letra F y es la cantidad de oscilaciones o ciclos que se realizan en un tiempo dado. La onda se mide en Hz, cuyo símbolo es Hz, pero también se puede expresar la frecuencia de una onda en 1 sobre segundos. Otras unidades que se utilizan para expresar la frecuencia es segundo a las menos 1, vibraciones sobre segundos u oscilaciones sobre segundos. Ese tipo de unidades las estaremos utilizando en próximos videos. Veamos un ejemplo de aplicación. En la siguiente gráfica de una onda se pueden observar los siguientes detalles. Aquí tenemos la gráfica de la onda y vamos a analizar
cuál es el valor de sus elementos. Recordemos que la amplitud de la onda es la altura que ella posee. En este caso, la amplitud de la onda sería esta distancia y equivale a 1 metro. Amplitud 1 metro. Esta onda tiene 1, 2, 3, 4 y media cresta. Por lo tanto, tiene 4.5 crestas y además tiene 1, 2, 3, 4, 5 valles. Nuestra onda tiene 4.5 crestas y 5 valles. Recordemos que la longitud de onda es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas. Por lo tanto, de esta cresta a esta cresta hay una distancia de 4 metros. Podemos entonces asegurar que la longitud de onda es de 4 metros. También podemos estudiar el periodo de la onda teniendo en cuenta lo siguiente. Si el eje horizontal es de tiempo, entonces todos estos valores estarían en segundos, pero si el eje horizontal es de distancia, todos estos valores estarían en metros. Para poder determinar el valor del periodo de una onda cuando el eje horizontal marca tiempo, simplemente tenemos que ver la distancia que hay o el tiempo que hay entre dos crestas consecutivas. En este caso, si quiero estudiar el periodo, entonces el tiempo entre estas dos crestas es de 4 segundos. Y decimos que el periodo vale 4 segundos. Si el eje horizontal está en distancia, entonces ya esto no equivale a un periodo, sino a una longitud de onda. Podemos medir el periodo y la longitud de onda tomando dos crestas consecutivas cualesquiera. Puedo empezar aquí y la siguiente cresta sería esta. Cambio de 8 a 12. Por lo tanto, el periodo sería 4. Otra forma de identificar el periodo en una gráfica es contando el tiempo que transcurre para que aparezca una cresta y un valle. En este caso, el tiempo empezaría aquí en 7, una cresta, un valle, y terminaría en 11. De 7 a 11 hay 4. Igual podemos hacer para determinar la longitud de onda. Lo importante es que usted esté abarcando una cresta y un valle. Para terminar, tenemos que nuestra onda tiene 10 nodos y 10 antinodos. Veamos los nodos. Recordemos que los nodos son los puntos que no vibran y están en el eje horizontal de la onda, en el eje de equilibrio. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 nodos. ¿Cuántos antinodos tienen? Recordemos que los antinodos son los puntos más altos de la onda. Los contamos en la parte superior: 1, 2, 3, 4, 5. Y en la parte inferior: 6, 7, 8, 9 y 10. Nuestra onda tiene 10 nodos y 10 antinodos. Nos estaremos viendo en un próximo video. Espero que este video sea de mucha ayuda en tu preparación. Chao.